¿Estás segura de eso, señor? Esas fueron las únicas palabras que salieron de mi boca cuando mi jefe me despidió. Él esperaba lágrimas, súplicas, tal vez una escena dramática. Pero yo solo sonreí, recogí mis cosas y caminé hacia la puerta sin voltear atrás. Durante 3 años fui mucho más que una empleada en Constructora Mediterráneo. Era la persona que mantenía todo funcionando cuando el caos amenazaba con destruir los proyectos más importantes. Mientras otros gritaban y corrían como pollos sin cabeza, yo era la calma en la tormenta. Pero esa mañana de viernes, todo cambió. Marisela, ven a mi oficina. Ahora. La voz de Carlo Mendoza, el dueño de la empresa, sonaba diferente. Fría. Amenazante. Llevaba trabajando para él tanto tiempo que conocía cada tono de su voz, y este no presagiaba nada bueno. Cuando entré a su oficina, él estaba de pie frente a la ventana, dándome la espalda. Las fotos de José, su hijo, estaban esparcidas sobre su escritorio. Fotos de nosotros juntos. En el café. Caminando por el parque. Sonriendo. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero mi rostro permaneció sereno. ¿Cuánto tiempo creíste que podrías engañarme?, preguntó sin voltear. No sé de qué habla, señor Mendoza. Entonces se giró. Sus ojos estaban llenos de una furia que nunca había visto antes. Mi hijo. José. ¿Pensaste que no me daría cuenta de que estás saliendo con él? La habitación se llenó de un silencio tenso. Yo sabía que este momento llegaría algún día. José y yo habíamos sido discretos durante 6 meses, pero en una empresa familiar, los secretos no duran para siempre. José es un hombre adulto, señor. Puede tomar sus propias decisiones. Carlos soltó una risa amarga. ¿Sus propias decisiones? Una empleada como tú, manipulando a mi heredero. ¿Crees que no veo lo que estás haciendo? Usándolo para trepar en la empresa. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero mantuve la compostura. Durante meses, José había cambiado. Se había vuelto más responsable, más enfocado, más humano. Y yo sabía por qué. Señor Mendoza, yo nunca. Y no me vengas con mentiras, gritó, golpeando el escritorio. Eres una cazafortunas. Una oportunista. Y no permitiré que destruyas el futuro de mi familia. Carlos se acercó a mí, su rostro rojo de ira. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete. Y si vuelvo a verte cerca de José, te aseguro que te haré la vida imposible. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No era miedo lo que sentía. No era tristeza. Era una extraña sensación de liberación. Me acerqué al escritorio, tomé una de las fotos donde José y yo estábamos sonriendo, y la observé por unos segundos. ¿Sabe una cosa, señor Mendoza?, dije, levantando la mirada. José me contó algo muy interesante hace unas semanas. Carlos frunció el ceño. Me dijo que nunca había visto a su padre tan orgulloso de él como en los últimos meses. Que por primera vez en su vida, usted le había dicho que estaba convirtiéndose en el hombre que siempre había esperado que fuera. La expresión de Carlos cambió ligeramente. ¿Se pregunta por qué cambió tanto su hijo, señor? ¿Por qué de repente dejó de llegar tarde, dejó de discutir con usted, comenzó a tomar en serio los proyectos? Dejé la foto sobre el escritorio y me dirigí hacia la puerta. ¿Estás segura de eso, señor? Y salí de la oficina, dejando atrás 3 años de mi vida. Pero lo que Carlos no sabía era que esa no sería la última vez que nos veríamos. De hecho, nuestro próximo encuentro sería muy diferente. Y esta vez, yo estaría del lado ganador. Al principio, Carlos se sintió victorioso. Durante los primeros 2 días después de despedirme, caminaba por la oficina con una sonrisa satisfecha, como si hubiera resuelto el mayor problema de su vida. Pero entonces José llegó el lunes por la mañana. ¿Dónde está Marisela?, fue lo primero que preguntó al entrar a la oficina. Se fue, respondió Carlos secamente. Ya no trabaja aquí. José se quedó inmóvil por unos segundos, procesando las palabras de su padre. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con que se fue? La despedí. Era lo mejor para la empresa. Y para ti. Lo que siguió fue algo que Carlos nunca había presenciado en 26 años de ser padre. José, su hijo normalmente tranquilo y obediente, explotó.
¿La despediste? ¿Sin consultarme? ¿Sin siquiera decirme? José, cálmate. Esa mujer te estaba manipulando. No me digas que me calmé, gritó José, golpeando la puerta del despacho de su padre. Marisela era la mejor empleada que teníamos. ¿Y tú la despediste porque, qué? ¿Por qué te enteraste de que salimos juntos? Carlo trató de mantener el control. Hijo, ella solo te estaba usando. Las mujeres como ella. ¿Mujeres como ella? José se acercó al escritorio de su padre, sus ojos brillando de furia. ¿Te refieres a mujeres inteligentes? ¿Trabajadoras? ¿Qué me hacían querer ser mejor persona? Y entonces José dijo algo que dejó a Carlos sin palabras. Durante 3 años me criticaste por ser irresponsable. Por llegar tarde. Por no tomar en serio el negocio familiar. Y en 6 meses con Marisela, cambié más de lo que había cambiado en toda mi vida. ¿Y tu respuesta es despedirla? Carlo intentó responder, pero José no había terminado. Ella nunca me pidió nada. Nunca mencionó ascensos o aumentos de sueldo. Lo único que hizo fue creer en mí cuando ni siquiera tú lo hacías. José se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia su padre. Felicitaciones, papá. No solo despediste a alguien que me amaba. Destruiste la mejor parte de mí. Y salió, dejando a Carlos solo en su oficina. Pero eso fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, José se convirtió en una persona completamente diferente. No la persona responsable y enfocada que había sido con Marisela, sino alguien frío, distante y amargado. Llegaba tarde otra vez. Discutía cada decisión que Carlo tomaba. Perdió 2 clientes importantes porque no prestó atención durante las reuniones. ¿Qué te pasa, José?, le preguntó Carlo una tarde, después de que su hijo había metido la pata en otra presentación. José lo miró con ojos vacíos. Me quitaste mi motivación, papá. Ahora solo soy el hijo inútil que siempre pensaste que era. Carlo comenzó a darse cuenta de que había cometido un error terrible. Pero su orgullo no le permitía admitirlo. Mientras tanto, yo no estaba quedándome de brazos cruzados. 3 días después de ser despedida, recibí una llamada que cambiaría todo. ¿Marisela Sandoval? Habla Roberto Silva de Constructora Atlántico. Me ha llegado tu currículum y nos gustaría conocerte. Constructora Atlántico no era cualquier empresa. Era la competencia directa de Carlo, y habían estado creciendo rápidamente en los últimos años. Por supuesto, señor Silva. ¿Cuándo podemos reunirnos? ¿Qué tal mañana? Y Marisela, he oído cosas muy buenas sobre tu trabajo. Creo que podría ser exactamente lo que estamos buscando. Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez desde que salí de la oficina de Carlo. Él pensaba que me había destruido. Pero no tenía idea de lo que estaba por venir. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. No solo me ofrecieron el trabajo, sino que me dieron un puesto superior al que tenía con Carlo, con un salario considerablemente mejor. Marisela, me dijo Roberto Silva después de firmar el contrato, tengo un proyecto especial en mente para ti. El mes que viene vamos a presentar una propuesta para el proyecto más grande del año. El contrato Mirador del Cielo. Mi corazón se aceleró. El proyecto Mirador del Cielo era el contrato que Carlo había estado persiguiendo durante meses. Era el proyecto que podría asegurar el futuro de su empresa por los próximos 5 años. ¿Te gustaría liderar la presentación?, preguntó Roberto. Sonreí, pero esta vez mi sonrisa tenía algo diferente. Tenía el sabor de la dulce venganza. Sería un honor, señor Silva. Porque lo que Roberto no sabía, y lo que Carlo descubriría pronto, era que durante mis 3 años en Constructora Mediterráneo, yo había sido quien diseñó la estrategia original para ganar exactamente ese contrato. Y ahora, iba a usarla en su contra. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de mi vida profesional. Trabajé día y noche perfeccionando la propuesta para Mirador del Cielo, pero no era solo cualquier propuesta. Era una obra maestra. Conocía cada detalle de lo que los clientes querían porque había sido yo quien había investigado sus necesidades durante meses mientras trabajaba para Carlo. Pero también sabía algo más importante. Conocía perfectamente la estrategia que Carlo iba a usar, porque yo la había creado. Marisela, esto es impresionante, me dijo Roberto mientras revisaba mi propuesta.
¿Cómo conoces tan bien a este cliente? Sonreí sin revelar todos mis secretos. Digamos que he estado estudiando este proyecto por mucho tiempo, señor Silva. Mientras yo me preparaba para la presentación de mi vida, Carlo estaba viviendo su peor pesadilla. José había renunciado oficialmente a trabajar en la empresa familiar. Ya no puedo estar aquí, papá, le había dicho José una tarde. Cada vez que entro a esta oficina, recuerdo lo que perdí. Y lo que tú me quitaste. José, por favor. Podemos hablar de esto. No hay nada de qué hablar. Hasta que no admitas que cometiste un error despidiendo a Marisela, no tengo nada más que decirte. Carlos se quedó solo, tratando de manejar la empresa sin su hijo y sin la empleada más valiosa que había tenido jamás. Los errores comenzaron a acumularse. Los clientes se quejaban. Los proyectos se retrasaban. Y entonces llegó el día de la presentación para Mirador del Cielo. Carlo llegó a las oficinas del cliente con su mejor traje y su propuesta bajo el brazo, confiado en que su estrategia funcionaría. Después de todo, había trabajado en ella durante meses. Lo que no esperaba era encontrarme a mí al otro lado de la mesa de conferencias. Cuando entraron a la sala y me vieron sentada junto al equipo de Constructora Atlántico, la expresión de Carlo fue inolvidable. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron como platos, y por un momento, pensé que se iba a desmayar. Buenos días, señor Mendoza, dije con una sonrisa profesional. Qué sorpresa verlo aquí. Carlo tardó unos segundos en recuperarse. Marisela. No sabía que trabajabas para Atlántico. Sí, hace algunas semanas me ofrecieron una posición que no pude rechazar. Y me han pedido que lideré esta presentación. Vi cómo Carlo procesaba la información. Él sabía mejor que nadie lo capaz que yo era. Y ahora estaba del otro lado, compitiendo directamente contra él. Bueno, dijo el cliente, comencemos. ¿Quién presenta primero? Permítanos comenzar, respondí, poniéndome de pie. Tengo algo especial preparado para ustedes. Durante los siguientes 30 minutos, presenté la propuesta más brillante de mi carrera. No solo abordé cada una de sus necesidades, sino que anticipé preguntas que ni siquiera sabían que tenían. Ofrecí soluciones innovadoras que nadie más había considerado. Y lo más importante, conocía exactamente qué errores iba a cometer Carlo en su presentación, porque conocía su estrategia al dedillo. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Los clientes se miraban entre sí con expresiones de asombro. Esto es, excepcional, murmuró el director del proyecto. ¿Cómo supieron exactamente lo que necesitábamos? Miré directamente a Carlo antes de responder. He dedicado años a entender qué es lo que realmente importa. Luego fue el turno de Carlo. Su presentación, que había parecido sólida cuando trabajaba para él, ahora sonaba genérica y poco inspirada comparada con la mía. Además, yo sabía dónde estaban todos los puntos débiles de su propuesta, porque yo había identificado esos mismos problemas meses atrás. Cuando los clientes comenzaron a hacer preguntas difíciles, Carlos se tambaleó. No tenía las respuestas que yo sí tenía. No había pensado en los detalles que yo había considerado. Señor Mendoza, preguntó uno de los clientes, ¿cómo planean manejar los permisos ambientales específicos de esta zona? Carlo vaciló. Era una pregunta que yo había anticipado y para la cual tenía una respuesta perfecta en mi propuesta. Él, claramente, no la había considerado. Bueno, nosotros, tendríamos que investigar los detalles específicos. Entiendo, respondió el cliente, tomando notas. Señorita Sandoval, ¿su empresa ya tiene un plan para eso? Sonreí. Por supuesto. Vi cómo Carlo me miraba, y por primera vez desde que me conocía, había algo diferente en sus ojos. No era solo sorpresa o enojo. Era respeto. Cuando la reunión terminó, los clientes nos pidieron unos minutos para deliberar. Carlo y yo quedamos solos en el pasillo. Marisela, dijo finalmente, necesitamos hablar. Ah, sí. ¿Sobre qué, señor Mendoza? Él suspiró profundamente. Sobre el error más grande que he cometido en mi vida. Carlo, por primera vez en los años que lo conocía, se veía vulnerable. Marisela, yo no tengo excusas para lo que hice. Pensé que estabas manipulando a José, pero ahora me doy cuenta de que era al revés. Me crucé de brazos, esperando. José ha estado tratando de hablar conmigo durante semanas.
Me ha dicho cosas que no quería escuchar. Sobre cómo tú lo cambiaste. Sobre cómo se convirtió en el hombre que siempre quise que fuera cuando estaba contigo. Carlos se pasó la mano por el cabello, claramente luchando con sus palabras. Ayer por la noche, José vino a casa. Me dijo que había conseguido trabajo en otra empresa. Que se va a mudar a otra ciudad. ¿Y sabes qué fue lo último que me dijo antes de irse? Me dijo, papá, no solo perdiste a la mujer que me enseñó a ser mejor persona. Perdiste al hijo que finalmente te estaba haciendo sentir orgulloso. Los ojos de Carlos se humedecieron ligeramente. Tienes razón, Marisela. José cambió en esos meses contigo. Dejó de llegar tarde, comenzó a tomar decisiones inteligentes, empezó a tratarme con respeto por primera vez en años. Y yo pensé que eras una amenaza, cuando en realidad eras la respuesta a mis oraciones. En ese momento, salieron los clientes de la sala de conferencias. Hemos tomado una decisión, anunció el director del proyecto. Carlo y yo nos enderezamos, esperando el veredicto. Señorita Sandoval, su propuesta es exactamente lo que estábamos buscando. El contrato es suyo. Sentí una oleada de satisfacción, pero no era solo por ganar. Era por demostrar mi valor de la manera más contundente posible. Gracias, respondí profesionalmente. No los defraudaremos. Mientras los clientes se retiraban, Carlos se acercó a mí una vez más. Felicidades, Marisela. Te lo mereces. Y, lamento mucho haberte subestimado. Pero yo tenía algo más que decirle. Señor Mendoza, hay algo que debería saber. Carlo me miró con curiosidad. José me llamó ayer por la noche. Me contó que se va de la ciudad. Su expresión cambió inmediatamente. Pero también me dijo algo más. Me dijo que a pesar de todo lo que pasó, aún te ama. Y que espera que algún día puedas entender que las personas que amamos no siempre llegan en el paquete que esperamos. José es un buen hombre, señor Mendoza. Usted lo crió bien, aunque no siempre lo haya visto. Pero necesita tiempo para sanar. Y usted necesita aprender a confiar en él. Me dirigí hacia la salida, pero me detuve una última vez. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto? Nunca necesité su aprobación para estar con José. Ni necesité este trabajo para demostrar mi valor. Pero usted necesitaba que yo siguiera ahí para mantener unida a su familia. Caminé hacia la puerta, pero Carlo me detuvo. Marisela, espera. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Esa pregunta no me la hace a mí, señor Mendoza. Debe hacérsela a su hijo. 3 meses después, estaba en mi nueva oficina cuando recibí un mensaje de José. Marisela, papá vino a verme. Hablamos por horas. Me pidió disculpas. A ti también quiere pedírtelas, pero dice que no se atreve a llamarte después de todo lo que pasó. ¿Podrías considerar hablar con él? Sonreí mientras leía el mensaje. Había ganado el contrato más grande de mi carrera, tenía un trabajo que amaba, y ahora, finalmente, las personas que me importaban estaban empezando a sanar. Pero había algo más. Esa tarde, mientras revisaba los contratos del proyecto Mirador del Cielo, sonó mi teléfono. Marisela. Habla Roberto Silva. Tengo una propuesta interesante para ti. ¿Qué tipo de propuesta? Los clientes de Mirador del Cielo quedaron tan impresionados contigo que quieren que lideres un proyecto aún más grande. Pero hay una condición especial. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de condición? Quieren que trabajes en colaboración con Constructora Mediterráneo. Específicamente, pidieron que Carlo Mendoza sea tu contraparte en el proyecto. Señorita Sandoval, este sería el proyecto más grande en la historia de ambas empresas. ¿Qué opinas? Dígale al señor Mendoza que acepto trabajar con él, respondí finalmente. Pero esta vez, seremos socios iguales. Porque a veces, la mejor venganza no es destruir a quienes nos lastimaron. A veces, la mejor venganza es demostrarles que éramos exactamente tan valiosos como siempre supimos que éramos. Y darles la oportunidad de ser mejores personas también. José regresó a casa 2 semanas después. Y cuando Carlo nos vio juntos en la primera reunión del nuevo proyecto, no dijo nada sobre nuestra relación. Solo sonrió, asintió con respeto, y dijo: Bienvenida de vuelta, socia. Había ganado mucho más que un contrato o un trabajo. Había ganado mi lugar en el mundo.
Porque eso es lo que hacemos las mujeres fuertes, no solo ganamos nuestras batallas. También ayudamos a otros a ganar las suyas.